Las tensiones entre esos países han ido en aumento y este fin de semana el intercambio de acusaciones y de amenazas ha estado bastante subido de tono. La fallida prueba del cohete norcoreano ha sido la guinda de un pastel que está envenenado y que nos puede arrastrar a todos a un conflicto de grandes dimensiones. Está en riesgo su seguridad, la mía, la seguridad mundial. Estamos a las puertas de una guerra abierta. ¿Por qué insiste tanto Estados Unidos en despertar una amenaza que parecía algo aletargada? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este miércoles aquí en el Zoom analizamos la posible y peligrosa lluvia de cohetes que se podría aproximar. Empezamos. Y así lo hicieron. Corea del Norte realizó este domingo, hace unos días, un ensayo con un misil y aunque no ha sido exitoso, desde la península siguen insistiendo en que ni es el último ni van a dejarse intimidar por las palabras de Estados Unidos. De hecho, aseguran que podrían hacer uno cada semana, que están en su derecho. El ejército de Corea del Norte lanzará inmediatamente un ataque nuclear sin piedad si una sola bomba estadounidense cae en su territorio soberano. La prueba con el misil no ha llegado por casualidad. El vicepresidente estadounidense Mike Pence está de gira por Asia para examinar las opciones militares como respuesta a esas provocaciones que dice que está realizando el régimen norcoreano. Y es que los vecinos de Kim Jong-un pues no se fían de él y tienen miedo a que sus aventuras nucleares prendan la mecha de un conflicto a gran escala en sus latitudes. El mundo está en vilo. China propone como primer paso para resolver la crisis inminente que Corea del Norte suspenda sus actividades nucleares y de misiles a cambio de detener las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Esta suspensión por suspensión puede ayudarnos a resolver el dilema de seguridad y hacer que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones. Es necesario decir lo importante que es mantener la paz mediante un esfuerzo diplomático. Al mismo tiempo, no tiene sentido hablar por hablar sobre los futuros diálogos. Pienso que debemos presionar a Corea del Norte para que traten de resolver las cosas de una manera seria. Es más, teniendo en cuenta el punto de vista compartido de que los esfuerzos y decretos constructivos de China son fundamentales, aplaudimos los resultados de la reciente cumbre chino-estadounidense y fortaleceremos a fondo nuestra cooperación con China. Si Corea del Norte comete otra provocación, implementaremos intensas medidas punitivas basadas en nuestra cooperación con China. Bueno, además las declaraciones pues llegan por parte de Estados Unidos y no son nada alentadoras. Si Kim Jong-un es impredecible, como decíamos, casi más parece Donald Trump, que como les dije, la semana pasada, a golpe de bomba, estaba forjando una política exterior que se aleja mucho de la diplomacia tradicional y de lo que había dicho, de los diálogos frente a frente. Su paciencia, han dicho, es muy frágil y su gobierno así lo transmite. En los últimos 18 meses, Corea del Norte ha llevado a cabo 2 ensayos nucleares ilegales y un número sin precedentes de ensayos de misiles balísticos, incluso un lanzamiento de misil fallido mientras yo estaba aquí de visita. Se acabó la era de la paciencia estratégica. Poco alentadoras las palabras de Pence que contrarrestaban el discurso del ministro ruso de Exteriores, que enviaba pues un mensaje claro, que no hay que tensar más la cuerda, hombre, que hay que estar calmados, que no se pueden llevar acciones unilaterales. Pero de eso esta administración de Trump pues parece que sabe poco y todas las posibilidades, han dicho, están sobre la mesa. ¿Dónde queda entonces el lugar para la templanza? Si el sentido directo de las palabras del vicepresidente de Estados Unidos significa aplicar la fuerza de manera unilateral, entonces es un camino muy arriesgado. No aceptamos las acciones nucleares aventuradas de Pyongyang, que implican la violación de una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero eso no significa que de la misma manera se pueda violar el derecho internacional aplicando la fuerza en contra de la Carta de las Naciones Unidas. Espero que no se lleven a cabo más acciones unilaterales semejantes a las que hemos visto recientemente en Siria y que Estados Unidos siga la línea proclamada reiteradamente por el presidente Trump en el periodo de su campaña electoral. Bueno, pues por si fuera poco, Estados Unidos y Corea del Norte están implementando sus ejércitos. Los norcoreanos con nuevas divisiones para hacer frente a una posible agresión, dicen, y los estadounidenses ya han confirmado que podrían incluso enviar a la zona otros 3 portaaviones, como el otro que parece que ha dado la vuelta, para realizar maniobras conjuntas con Corea del Sur, que ya ha confirmado a su vez que va a empezar a producir en serie en 2018 misiles tácticos
mar-tierra. Es como si se hubieran puesto a empezar a sonar los tambores de guerra. En Internet la palabra más buscada en los últimos días para que tome en cuenta es tercera guerra mundial, nada menos. ¿Quién se habría imaginado? Yo no lo sé, este escenario de tensión cuando Trump ganó las elecciones hace unos meses. Primero criticaba injerencias y ahora parece que es un presidente marcial, militar, que solo piensa en el ejército, en asestar golpes en lugares estratégicos y, claro, también, como es de costumbre, lo hace a golpe de tuit. Nuestras tropas se están desarrollando rápidamente y se vuelven más fuertes que nunca. Francamente, no tenemos otra opción. Pero ¿es realmente Corea del Norte una amenaza real? ¿Estamos ante un conflicto de grandes dimensiones? ¿Está justificado el miedo de la comunidad internacional? ¿O es que Pyongyang solo reacciona cuando ve un peligro? ¿Que solo quiere enviar a Estados Unidos quizá un mensaje de que le dejen de una vez por todas en paz? Porque también hay que tener en cuenta que una de las claves en este asunto, en esta tensión, en el tira y afloja, es el THAAD, el particular escudo antimisiles que se ha convertido, yo creo, en la manzana de la discordia, porque de instalarse definitivamente en Corea del Sur, pues podría significar una amenaza real a la integridad del gobierno de Pyongyang. Y es ahí cuando su líder reacciona y también cuando entra en juego China. China, un país que ya ha mostrado que está disconforme con que ese sistema se instale porque también presupone un problema real para ellos, a su sistema nacional de defensa. Si no saben en qué consiste este sistema, este escudo, nosotros hemos preparado desde redacción una gráfica para todos ustedes. Para que se hagan una idea, el THAAD constaría de lo siguiente, lo vemos en esta gráfica. Un potente radar del modelo que ven en sus pantallas que es capaz de captar cohetes. 6 lanzadores, cerca de 50 misiles interceptores y un centro de mando, como ven en sus pantallas. Pues viendo todo esto, de nuevo les planteo la pregunta: ¿creen ustedes que podemos estar ante un conflicto nuclear? ¿Creen que Kim Jong-un o que Trump se van a atrever a pulsar el botón que puede marcar el camino de no retorno? Ya saben que estamos transmitiendo a través de Facebook, lo hacemos en directo. Nos pueden dejar sus críticas, sus comentarios, que nos llegan a través de las redes sociales. También denos like, muy importante para nosotros. Lo que sí que hemos querido hacer, como siempre, irnos hasta el corazón de la noticia. Nos hemos marchado a Estados Unidos, preguntamos a la gente, ¿qué nos han dicho? Esto. Bueno, no sé si causará un conflicto nuclear, pero sí sé que será muy importante para Corea del Sur y para el mundo. Creo que la demostración de fuerza que ya hemos hecho es suficiente para darles a entender lo que queremos, pero no veo que esté funcionando. Espero que no, no creo que nadie sea capaz de hacer algo así. No creo que ninguno de los dos países quiera que eso pase. Creo que dependería del tipo de ataque. En caso de que hiciéramos algo así, dependería del tipo de ataque. Quiero decir que atacar un estado así es algo muy serio y si ocurre un pequeño error, todo dependería del tipo de ataque y de lo que hicieron para provocarlo. Bueno, pues esto es lo que opinaba la gente en la calle, la población pues preocupada, no saben muy bien cómo reaccionar. Nosotros queremos captar, por ejemplo, cuál es la percepción de los medios internacionales, de la comunidad internacional, y por eso contamos, como siempre, pues con los mejores invitados en el Zoom. Hablamos en este caso con el periodista Jorge Gestoso desde Washington. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé cómo se capta desde la prensa, desde Estados Unidos. ¿Se ve probable un conflicto abierto entre Corea del Norte y Estados Unidos a tenor de lo que estamos viendo y escuchando de los políticos estos últimos días? Depende, Javier, cuál es la prensa. Hay prensa que es sensacionalista y que busca realmente batir los tambores de la Tercera Guerra Mundial. Hay otra prensa que parece ser más sensata. Y los mensajes que están enviando tanto el presidente Trump como el vicepresidente Pence es que si bien la decisión de tomar armas si es necesario la tienen, están tratando de evitar por todos los medios posibles de llegar a ese punto y entienden que el camino va por el tema de las sanciones económicas y las sanciones diplomáticas. Por esa vía están tratando de presionar justamente a lo que ellos llaman sus aliados, es decir, estamos hablando de China y otros países vecinos como Japón, para que a su vez le tuerzan el brazo al gobierno de Pyongyang y así evitar entonces que continúen esos ensayos nucleares. Definitivamente, decía quien es el diplomático norcoreano en las Naciones Unidas en días recientes,
que de alguna forma Estados Unidos está practicando, decía él, la diplomacia al estilo gángster y está tratando de conseguir la paz por la fuerza. Por el otro lado, los discursos tanto de Trump como de Pence dejan la puerta abierta a la diplomacia, al diálogo, a la negociación. Así que Jorge, si tuviéramos que resumir en un posible resultado, yo diría que la guerra no está tan probable. Jorge, hablabas de diplomacia y de ese mensaje que enviaba, por ejemplo, el representante de Corea del Norte en Naciones Unidas, pero escuchábamos a Pence diciendo que esto de la diplomacia estratégica que se iba a terminar, que iban a ver de una vez por todas de qué estaba hecho el gobierno de Estados Unidos si es que le apretaban un poco las tuercas, como se suele decir. En realidad hay el doble discurso, es decir, está el discurso para mostrar de que esta es una presidencia nueva, que es una presidencia de mano dura, para tratar de desacreditar absolutamente la presidencia del anterior, básicamente estamos hablando de Barack Obama, pero en definitiva, al mismo tiempo, la frase siguiente habla de justamente la posibilidad de negociaciones. En general, lo que se dice es: hay un discurso, por ejemplo, que el portaavión Carl Vinson iba hacia Corea del Norte cuando iba en sentido contrario hacia Australia. Es decir, hay una dicotomía y en realidad eso muestra que no está organizado todavía el Pentágono y todavía no está aceitado el gobierno de Donald Trump. Ajá, hablabas de diplomacia, de sentarse, porque desde luego hay muchos gobiernos implicados en todo esto, muchos países. La clave, desde mi punto de vista, puede ser China, cómo va a tratar Trump, digamos, después de haberse reunido con Xi Jinping, ¿no? Para intentar presionar por su parte a Corea del Norte, pero también Japón, Seúl, que ahora dice que va a producir esos misiles tácticos. Muchos cabos que hay que atar y que parece un poco complicado que se puedan sentar en una mesa. En realidad lo que tú dices, Javier, respecto a China, que aquí el gobierno de Trump trató de vender que, por ejemplo, la reunión que hubo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde China se abstuvo de aplicar sanciones contra Corea del Norte, la proyectaron como una victoria, es decir, que China de alguna forma se había aliado con los Estados Unidos y no estaba en contra. De esa forma ellos entienden que ya está dando resultados esa reunión que tuvieron en el sur de la Florida el presidente Trump con el presidente chino. Estados Unidos nos ha dado un poco la sensación también a la prensa internacional que parece que aprieta un poco a los que digamos son enemigos, ¿no? Se sigue hablando a lo mejor de esto del eje del mal, de cuando la época de Bush, ¿no? En este caso de Corea, que parece que emplaza esos conflictos lejos de sus fronteras y por eso se muestra, digamos un poco, muestra más su músculo armado. ¿Cómo lo estáis viendo desde allí? Bueno, que es la tradición y definitivamente tiene que ver con la talla, la estatura de quien llama el enemigo o la amenaza. Y también lo que es muy interesante, Javier, es que todo esto, si sumamos 2 más 2, como dicen aquí en Washington y en Estados Unidos, esto alimenta la producción de la industria de la guerra, es decir, se está generando la sensación de que Estados Unidos está amenazado, tiene enemigos y por tanto se tiene que armar, tiene que ayudar a armar a la OTAN. Eso significa ventas de armamento estadounidense y eso significan buenas noticias para las grandes corporaciones. Pues Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Veremos qué es lo que sucede, la verdad, que con estas tensiones diplomáticas en los próximos días y esperemos que la cordura, como estás apuntando, sea lo que impere, porque esto de apretar el botón de una forma tan sencilla nos pone un poco a todos en el disparadero. Muchas gracias por estar con nosotros, esperamos contar contigo en más ocasiones. Un placer, como siempre, conversar. Preguntaba a nuestro invitado por esa presión que quizá estaría ejerciendo Estados Unidos, también Seúl, porque se están realizando también constantes maniobras, ¿no? Se están moviendo, se está enseñando músculo, se está mostrando de qué puede atacar, que pueden hacer lo que quieran y eso la verdad que no está ayudando mucho a tener una situación de calma en un escenario tan delicado como el que se está dibujando. Porque pienso que aquí solo se habla de Corea del Norte, como decíamos, del demonio Kim Jong-un, que yo les puedo asegurar que estoy lejos de justificarle y menos de defenderle. No me vayan a juzgar ustedes a mí o a prejuzgar. Pero lo cierto es que Seúl tampoco es que sea un santo que se pueda lavar las manos y las consecutivas llamadas o alarmas que está lanzando sobre su vecino del norte también deben ser observadas desde otra perspectiva, que sean reales y ahí se tomen medidas diplomáticas, pero no una forma de presionar.
Me explico. Es cierto que Corea del Norte pues puede ser una amenaza, de hecho lo es, pero si miramos a los aliados que tiene Seúl en la zona, me refiero a Japón y Estados Unidos, lo hablábamos con Jorge Gestoso, pues la verdad es que el arsenal norcoreano se queda bastante atrás, aunque lo cierto es que la cercanía de objetivos sí que lo convierten en un agresor potencial. Si quieren, les voy a mostrar el poderío militar norcoreano para que se hagan una idea a día de hoy. Este gráfico que hemos preparado se lo va a dejar claro. Según fuentes consultadas, el país tiene 1.300.000 soldados, 3.500 tanques de combate, como ven, más de 500 tanques ligeros, 2.500 vehículos blindados o más y unas 10.000 piezas de artillería. En otras palabras, ambas Coreas están bien armadas y si todo el mundo habla de que la tensión entre ambas se debe solucionar por la vía diplomática, ¿por qué ahora llegan estas declaraciones y estos actos de fuerza? En este asunto también les quiero confesar que me llama la atención de que se esté hablando poco de las decisiones unilaterales que se están tomando, que Trump se esté pasando, si me lo permiten, por el arco del triunfo la diplomacia de la que hablábamos, los diálogos, la colaboración. Es como si le dieran igual los daños colaterales que siempre se hablan y que pueden tener sus decisiones, que pueden ser irreversibles, algunas de ellas, de las que pueda estar tomando. Parece sinceramente que no se da cuenta que hay muchos más implicados en todo esto, que este asunto no se trata solo de Estados Unidos y las dos Coreas, que hay que mirar a China, que hay que ver cuántos países les puede afectar la decisión de atacar al régimen de Pyongyang o el tensar más de lo que ya está la cuerda en la región. Estados Unidos introdujo en Corea del Sur el mayor activo nuclear del mundo, un enorme activo estratégico nuclear que amenaza seriamente la paz y la seguridad de la península y lleva la situación al borde de la guerra. La guerra puede estallar en cualquier momento en la península y eso comportaría serias amenazas a la paz y la seguridad mundial, especialmente en el noreste de Asia. Si Estados Unidos se atreve a optar por tomar acciones militares, por un ataque preventivo y el retiro de su cuartel general, Corea del Norte está lista para reaccionar ante cualquier tipo de guerra que deseen los estadounidenses. Pues de las dimensiones internacionales de esta crisis que se puede llamar nuclear o al menos militar de Corea del Norte y de las consecuencias que puede tener algunas de las acciones y la ausencia de paciencia, insisto, que es muy necesaria, vamos a hablar, pues como siempre, con los mejores, con un experto que conoce de sobra este tema. Nos marchamos hasta Madrid. Allí nos espera Santiago Castillo, director de Asia Northeast. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tensión servida a tenor de las declaraciones que estamos escuchando. En Estados Unidos, Naciones Unidas, Corea del Norte y todo lo demás. ¿La paciencia parece que se les agota a todos o qué? Bueno, la paciencia se les ha agotado a todos, pero yo realmente tengo la completa seguridad por mis muchos años en la zona del noreste asiático, viviendo en Corea y viajando constantemente. La semana que viene vuelvo a viajar otra vez a Corea. De hecho, esta mañana he hablado con dos periodistas del Chosun Ilbo, el periódico surcoreano, y bueno, no ocurre nada. Lo único que pasa es que en Europa, o al menos en esta parte de Occidente, se ve esto como un fin del mundo. No va a haber guerra, ni Estados Unidos va a atacar a Corea del Norte, ni Corea del Norte puede atacar a nadie, porque hay una premisa muy importante en esta situación. Y además lo han dicho también los rusos y los chinos, paciencia y paciencia, porque esto tiene una solución final. Lo que ha ocurrido es que ha coincidido todo con el tema de Corea del Norte, con el aniversario del 105 aniversario de Kim Jong, sí, del abuelo, del país, el abuelo del actual líder, y la política imprevisible de Donald Trump. Pero es imposible que haya un ataque nuclear de Corea del Norte a ningún sitio. Santiago. Y tampoco lo va a hacer Estados Unidos. Sí, sí. Hablabas de políticas impredecibles. ¿De quién nos podemos fiar menos o puede girar como una veleta? ¿Del líder de Corea del Norte o de Trump? Porque visto lo que ha sucedido en estos últimos días en Afganistán, en Siria, y las decisiones que se estaban tomando, por ejemplo, con el tema de Corea, parece que nos podemos fiar muy poco de ambos. Efectivamente, ahí es verdad, pero vamos a ver, un ataque a Corea del Norte y una réplica de Corea del Norte supone la desaparición del propio régimen.
Y eso no lo quiere ni China, ni Corea del Sur, ni Estados Unidos, ni Japón, y tampoco Rusia. Es decir, ahora mismo a nadie le interesa que caiga o desaparezca el régimen norcoreano. Otra cosa es que haya deseos, como puede ser por parte de China, de que pudiera cambiarse al líder Kim Jong-un por otro líder, pero eso ya es distinto. Lo que sí es verdad es que un ataque de esta envergadura supone el fin del régimen, y eso no lo desea nadie. Aquí la única solución importante dentro de esa política imprevisible que hay ahora mismo de Donald Trump o del líder norcoreano sería acudir con presiones de China, incluso de Rusia, para que Corea del Norte acudiera a las conversaciones de 6 bandas. Pero es que ni va a haber tercera guerra mundial, ni va a haber un ataque de ambas partes, y además Estados Unidos no puede atacar de forma unilateral a Corea del Norte, porque tiene que tener en cuenta que en medio está Corea del Sur y la propia Japón, y serían los dos primeros países más damnificados de una réplica de Corea del Norte. Santiago, yo descarto una guerra, pero imposible. Santiago, con ese mensaje sí que me quiero quedar, que no va a haber tercera guerra mundial, Dios te oiga desde luego, y esperemos que seguro no, segurísimo. Y lo que sí que te quería decir, quizá el líder norcoreano lo que sí que está utilizando es esta baza nuclear como para mantener su régimen, porque un combate, como decíamos y como estabas bien apuntando, digamos a cara de perro, a cara descubierta, no le conviene a él el primero, porque sabe que de fallar caería ese régimen, pero quizá Corea del Norte sí que está utilizando ese programa, digamos, nuclear para intentar no ser invadida o no tener una injerencia, a pesar de las sanciones tan grandes económicas que está sufriendo. Bueno, Corea del Norte lleva desde siempre utilizando el tema nuclear como el baluarte principal para la supervivencia del régimen. Y entonces, desde ese punto de vista, si desaparece el tema nuclear, desaparece el régimen. Ahora mismo, con esto, todo esto que ha ocurrido, el principal beneficiario ha sido la propia Corea del Norte, que ha vuelto a ganar otra guerra, que es la guerra mediática. Pero una guerra, en ese sentido, es imposible. Además, ahí entrarían otros factores y otra serie de riesgos muy peligrosos. Aquí lo que está ocurriendo en la península coreana es que con la inminente instalación de los misiles THAAD, la situación que hay en China con Corea del Norte, que Pekín está harta de Corea del Norte, y además, sobre todo, cuando China tiene otros problemas importantes en la zona, como son los problemas del mar meridional, el mar oriental, y quiere unas buenas relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos, pues Kim Jong-un lo único que está haciendo es crearle muchas incomodidades. Santiago. En definitiva, primero, no va a haber... Sí, dime. No, decía, hablabas de China, lo decía porque nos estábamos quedando sin tiempo, hablabas del papel que puede tener China en esta situación. Desde luego que va a ser fundamental, lo primero para presionar de la mano que tenga al régimen de Kim Jong-un, y desde luego, porque como dices tú, es también una de las beneficiadas de que esto se calme un poco. Brevemente, porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, China es, digamos, el factor principal de lo que pueda ocurrir presente y futuro en Corea del Norte. Eso es definitivo. Y la más importante solución al problema de la crisis norcoreana o crisis nuclear es una vuelta a las conversaciones a 6 bandas, y que Corea del Norte haga un mayor desarrollo económico, como ha ocurrido en la época de Deng Xiaoping en China, ocurre actualmente en Vietnam y ocurre incluso hasta en Cuba. Y con ese mayor desarrollo económico habrá menos problemas. Pero evidentemente Corea del Norte eso le cuesta más trabajo, porque se le puede escapar el control que tiene sobre la sociedad norcoreana. Santiago, en 30 segundos, lo último que te quería preguntar, ¿ves clave la ubicación del THAAD en 30 segundos? ¿Qué puede suceder si se lleva a cabo, o qué puede pasar? Pues en este caso lo único que puede ocurrir es una mayor militarización de la zona. Es decir, Estados Unidos sigue vendiendo su armamento, Japón un nuevo ejército, y a la vez China, pues también desde ese punto de vista está preocupada, además de Rusia. Esto lo único que ha ocurrido es que justifica, por una parte, a Corea del Norte hacer sus pruebas nucleares, y por otra parte a Estados Unidos vender armamento, como es ahora los misiles THAAD, que traen otras consecuencias, como es la militarización de la zona de la península coreana y de la zona del noreste asiático. Es lo que está ocurriendo con esta de los misiles THAAD. Santiago, pues un placer escucharte, la verdad que nos aclaras muchísimo todo lo que está sucediendo, y la verdad que es un gusto escuchar a alguien que está pues han puesto en este tema con esto, y esperamos que a los espectadores pues les haya quedado un poco más claro pues todo este totum revolutum que existe ahora mismo en esa zona. Muchísimas gracias, esperamos contar contigo en otra ocasión.
Termino el programa del miércoles, además de dándoles las gracias a nuestros invitados, esperando que en este asunto sobre todo impere el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, como dice un antiguo amigo mío. La calma es la clave para no cometer un error que puede tener unas consecuencias terribles y, como les decía, también irreversibles. La espada gloriosa de la justicia, como llaman los norcoreanos a sus armas nucleares, puede hacer que nos veamos abocados a una nueva crisis de los misiles, como la que se vivió hace ya años en la Guerra Fría. Una situación que deja en vilo a todo el mundo y de la que dependemos de dos personas que son tan impredecibles como peligrosas: Trump y Kim Jong-un. De las decisiones o de la templanza de estos dos líderes depende y mucho que el fuego que existe en esa zona del mundo no se avive, que no nos queme a todos. De nuevo se trata de no caer en injerencias, de saber coexistir sin amenazar, y en eso Trump debe dar un ejemplo. Solo cuando arrinconas a un animal, como les he dicho otras veces, él te va a atacar. Y si sigue ahogando a Corea del Norte, nos podremos ver empapados de una lluvia de misiles, aunque no es probable, como nos dice Santiago, aunque, como siempre, eso sucedería lejos de las latitudes americanas. Lo decía Jorge también. Quizá por eso el presidente Trump crea que juega con ventaja, pero esto no es ni mucho menos un juego como se ha visto.